Queremos, dar inicio a esta sesión número 19 ordinaria de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, dando como siempre la más cordial de las bienvenidas a nuestras colegas parlamentarias, las que están presentes y las que se sumarán, dado que hoy día ha sido un día excepcional además, donde tenemos una sesión más tarde, por lo que queremos, ojalá, avanzar rápido en los dos puntos que tiene esta tabla. Y con el propósito de ello, saludar también a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, a la señora o señorita Isabel Pla, y a la subsecretaria. Saludar también a los asesores y a quienes están presentes en esta comisión. Y para los efectos, entonces, para dar inicio a los puntos de la tabla, es que le concedo la palabra a la abogada secretaria para que nos dé lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Han llegado los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Contraloría General de la República, por el cual contesta la consulta formulada por la Comisión acerca de si los despidos realizados en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género habían cumplido con las normas legales. Al respecto, indica que derivó la consulta al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y a la Subsecretaría de la Mujer, quienes deberán preparar un informe con intervención de la asesoría jurídica en conformidad con el artículo 9 de la Ley 10.336. Oficio del rector de la Universidad O'Higgins, mediante el cual responde respecto de la solicitud de informe de desempeño por el que decidió no renovar los contratos de las señoras Bravo y Figueroa e indica que ha sido remitida a la Dirección Jurídica de la Universidad. Memorándum de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual informan que recibieron un documento del jefe de la División Administración y Finanzas de ese ministerio que contiene un listado de contrataciones de personal desde enero del 2018 a la fecha, términos de nombramiento de la misma época, renuncias voluntarias de enero de 2018 a la fecha y el presupuesto y gasto asociado del mismo periodo. Correo electrónico de la presidenta del Colegio Periodista, mediante el cual envía invitación para un encuentro con la comisión en su sede en Santiago para dar a conocer el plan de trabajo de la prensa no sexista y equidad de género en el periodismo. Las alternativas propuestas para la reunión son miércoles 23 o jueves 24 de enero, en horarios de 9 a 10:30 o de 15:30 a 17 horas. Es toda la cuenta, presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Hay una invitación cursada y algunos oficios que se remitirán copia a cada una de las parlamentarias y parlamentarios. Y perdón, hay otra invitación también del rector de la Universidad O'Higgins, señor Rafael Correa, quien nos convoca a hacerte una visita por las dependencias de la Casa de Estudio, etcétera. Y eso será una fecha convenida y solamente establece un horario que pudiera ser de las 10:30 a las 15:30 horas. Lo dejo como información. Diputada Gael Llomas. Tengo una duda con el oficio del rector de la Universidad de O'Higgins también, porque dice que la solicitud de informe fue remitida a la Dirección Jurídica de la Universidad, pero eso quiere decir que la van a enviar a la comisión, porque en el fondo nosotros la solicitamos para que nos envíen a la comisión de mujer. Entonces no entiendo muy bien esa respuesta, presidenta. Pudiera ser, no sé si Claudia aclarará, que él le remite a la unidad jurídica y que una vez respondida por esa unidad nos manda la nota. Así es, ¿no? Así es, parece, pero podemos solicitarle y reiterarle la petición para que se haga, ojalá, no establece plazo, ¿no? Ojalá con mayor premura. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Bueno, yo respecto de la cuenta propiamente tal, quisiera contarle a las colegas, a la ministra, que vamos a dividir esta sesión de la comisión en dos momentos. La primera va a ser referida a lo que ya habíamos planteado, que tiene que ver con la situación de los femicidios en Chile a la fecha, y luego la continuación de la discusión del proyecto, en particular de la incorporación de la cuota de género en los gobiernos regionales y, por supuesto, los gobiernos locales. Y al mismo tiempo contarles que habíamos programado un almuerzo para este día miércoles con la Comisión de Mujeres del Senado, a propósito de que se está organizando conjuntamente la Semana de la Mujer para el año 2019 en el día martes, miércoles y jueves
incluido el lunes también en Santiago, en el Congreso. La verdad es que por las razones de tiempo, hoy día era imposible, que hemos propuesto que se haga el próximo miércoles. Así que se los confirmaremos y sería muy interesante también que pudiéramos asistir todas. Con respecto también a la reunión convocada el día lunes ante el ministro de Justicia, yo presenté por supuesto las excusas, yo no me encontraba acá, estaba fuera del país, pero entiendo que fueron colegas parlamentarias. Sería interesante que pudieran a lo mejor contarnos. ¿Pero no fue el lunes pasado? Lo hablaron, perfecto. Perfecto. Ya, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿más respecto a la cuenta? No, que sobre el mismo caso. Lo que pasa es que María Ya. José me envió un mail. Sobre el caso de la denuncia que hicieron las docentes y la no. investigadora de la Universidad de O'Higgins, No, sobre el caso de María José. Ah, por el cual perfecto. fuimos a- Al Ministerio de Justicia. Sí, estoy buscándolo, pero María José me envió un correo electrónico diciéndome que tiene unas dificultades ahora con el caso, que al parecer se estaría alargando mucho más por el tema que iría más bien por una vía civil. Y además ella necesita contratar a un abogado en Francia. Entonces, yo creo que sería bueno, Presidenta, que nos Oficiar. comuniquemos con ella, que oficiemos y tratemos de que esa reunión, bueno, que el compromiso con la reunión con el ministro era tener una reunión entre los distintos abogados y también la corporación para poder tener una estrategia del caso y poder apoyar de esa manera a María José. Entonces sería bueno poder oficiar o comunicarse con el Ministerio de Justicia como para poder ver eso, Presidenta. ¿Les parece que tomemos como acuerdo primero solicitar al Ministerio Público y particularmente también a la Corporación de Asistencia Judicial, dado que ellos estaban, convenimos en que también tomaran conocimiento y ojalá realizaran gestiones a fin de que nos envíen un diagnóstico del caso y al mismo tiempo al Ministerio de Justicia para que nos den también alguna información y por supuesto a la madre, María José, y tener esa información. Yo quisiera solicitar también a las colegas, pudiéramos sesionar el día lunes 21 de 10 a 12 del día. Tenemos muchas audiencias pendientes y además porque quisiéramos convocar una sesión especial, particularmente por el tema de los femicidios. No sé si les parece el horario de 10 a 12 para que ustedes con tiempo lo puedan tener en cuenta. O algún horario que pudiera acomodarse en el día lunes, porque igual es el último lunes de semana legislativa. Entonces sería importante hacer el esfuerzo. O tal vez más corta. ¿Les parece 2 a 2? Fantástico. De 12 a 1:30. Perfecto. De 12 a 1:30, ¿les parece? Perfecto. Entonces, para que se envíen las invitaciones. Bueno, nos pasamos ahora a puntos varios. No sé si hay varios. ¿Varios? Bueno, pasamos entonces a la primera parte y al momento de esta sesión, saludando, ¿cierto?, a la ministra, como ya lo habíamos hecho, a Isabel Pla Jarufe, y plantearle lo que hemos dicho también como comisión es nuestra preocupación desde el primer día que asumimos en este rol como integrantes de la comisión y que tiene que ver con la violencia y el escalafón más cruento, digamos, y más macabro que tiene que ver con el asesinato de mujeres y el femicidio. Si bien hemos avanzado, ¿cierto?, en lo que ha sido la legislación y la ley y la ampliación de la tipificación del delito de femicidio con la ley Gabriela, creemos importante tener a la vista las cifras que hoy día lamentablemente conocemos, es decir, ya va a la fecha 5 femicidios y a igual fecha del año anterior habían 3, es decir, ha habido un aumento que si bien numéricamente no debiera, ¿cierto?, revertir sino la preocupación porque cada mujer, siendo una o 10 o 100, provocan por supuesto el mismo dolor y social. En ese sentido es que quisiéramos también escucharla a usted, ministra, y esperar también desde las políticas públicas, particularmente que usted dirige, cómo ha sido el diagnóstico, cómo ven esta cifra, cuáles son las medidas, a lo mejor a propósito del número, se pudieran adoptar a fin de que tengamos a lo mejor una mayor esperanza en disminuir o bien, ojalá en el mejor de los casos,
no tener ninguna mujer más asesinada ni víctima de femicidio. Le agradecemos que haya asistido, ministra, en conjunto con la subsecretaria, y le cedo, por supuesto, la palabra. Muchas gracias. Abajo del... Exacto. Bueno, muchas gracias, presidenta. Gracias por la invitación y saludo por su intermedio a las diputadas que integran la Comisión de la Mujer y de la Equidad de Género. La subsecretaria Carolina Cueva en este momento está en la Comisión de Hacienda, en donde está, esperamos que aprobándose el informe financiero del proyecto de ley que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con lo cual quedaría listo para pasar a la sala. Respecto de los femicidios, nos parece muy importante, voy a ser muy sintética porque quisiera ir al hueso y a lo que nos parece muy importante. También, disculpe, ministra, la subsecretaria. Ahí sí que llega la subsecretaria, muchas gracias. La habíamos saludado ya, pero... Sí, se aprobó el informe. Bueno, aprovecho de plantearle que aprobamos el informe financiero del proyecto de violencia integral. Recordar que es un mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet que el presidente Piñera ha puesto suma urgencia y ha mantenido como prioritario y esperamos que se convierta en ley lo antes posible. Vamos a establecer primero qué es un femicidio en Chile hoy, ¿verdad? Sin perjuicio de las modificaciones que se tramitan en el proyecto de violencia integral a la figura de... no tengo presentación, hay dos láminas que me interesa que miremos con mucho detalle, especialmente la segunda, pero no todavía. Hoy día tipificamos como femicidio lo que está establecido en la ley 20.480, ¿verdad?, que es el asesinato de una mujer a manos de su cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente. Está limitado a esa figura, o sea, es un parricidio, pero cuya víctima es una mujer que tiene esa relación de parentesco con su agresor, con su asesino. Efectivamente, tanto la ley Gabriela, el proyecto de ley patrocinado por varias diputadas que integran esta comisión, como el propio proyecto de violencia integral extienden esa tipificación con un carácter de violencia de género, ¿verdad? Y deja de ser exclusivamente un femicidio que en el mundo se conoce como femicidio íntimo. En segundo lugar, quiero ser muy clara, presidenta, en esta materia. Nosotros, desde el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, normalmente no hablamos del número de femicidios al año. Nos parece que es muy violento. Nos parece muy importante tener un registro. El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, se refieren permanentemente a ese delito y a otros delitos. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido trabajar desde el primer día para tener un objetivo que es el femicidio cero. Un objetivo prácticamente imposible de cumplir, ningún país del mundo lo ha cumplido hasta ahora. Sin embargo, nosotros creemos que un gobierno éticamente no puede ponerse un objetivo inferior a ese, aun cuando pasen los años que pasen para que se pudiera cumplir, pero nosotros no podemos ponernos una meta de número de femicidios, nos parece que eso es más violento todavía y que cualquier meta tiene que ser siempre de femicidio cero. Ahora sí que quisiera poder abrir una de las láminas. Ustedes saben el número de femicidios, partimos en el año 2008 cuando empezaron a registrarse como tales con 55 femicidios al año. Y en los últimos años hemos fluctuado desde 34 femicidios en el 2016, 44 en el 2017, 42 en el 2018. Nos parece muy importante mirar la tasa, porque no solamente el número, es muy importante también conocer la tasa por cada femicidio por 100.000 mujeres, porque nuestra población también ha ido experimentando, ¿verdad?, variación. Por tanto, si queremos ser lo más rigurosos posible, no solo ponernos meta femicidio serio, sino que también mirar la evolución de este crimen en los últimos años. Esa es la tasa. Partimos en el año 2008, cuando registramos 55 femicidios, con una tasa de 0,65 femicidios por cada 100.000 mujeres, y en los últimos años hemos fluctuado entre 0,37 en 2016, 0,47 en el 2017 y 0,46 prácticamente sin variación, digamos, en el último año. A continuación, eso respecto de la tasa y el número de femicidios, hay una diferencia, obviamente, porque hay una diferencia en el número de habitantes. También hemos recibido, ¿verdad?, nueva ciudadanía que viene de otros lugares del mundo y por tanto somos más hoy día en Chile, por tanto hay una tasa, una variación en la tasa también. No es lo mismo tener 40 femicidios cuando somos 15 millones de habitantes que tener 40 femicidios cuando somos 20 millones de habitantes. Si queremos ser muy rigurosos en esa materia, es un elemento a considerar. A continuación, y esto a propósito justamente, Presidenta, de lo que usted plantea,
es muy importante tener claro que no hay estacionalidad en los femicidios. Hay otros delitos que tienen estacionalidad, efectivamente. En los femicidios no hay estacionalidad. Si la hubiera, evidentemente, todas las instituciones que participamos en esta materia tendríamos más atención en determinados momentos del año. Sin embargo, y aquí ponemos nosotros las cifras en los últimos 3 años, la barra azul es el año 2016, la barra roja es del año 2017, la barra verde es del año 2018. Como usted ve, no hay una estacionalidad. En el año 2000, por ejemplo, en el año 2018, en enero del 2018, se registraron durante todo el mes de enero 5 femicidios. En los años anteriores se habían registrado 3. En el mes de marzo, por ejemplo, hay una variación muy significativa entre los 8 femicidios que se registraron en el 2016 y los 0 femicidios que se registraron el año pasado. Si usted mira, en los 36 meses que están contemplados ahí, solo en 3 oportunidades hemos registrado femicidios. Entonces, muy importante, y eso probablemente va a estar explicado el lunes en la audiencia, a la autoridad de nuestro ministerio que venga, sea la subsecretaria, sea la directora del servicio. Es bien importante que nosotros también tengamos a la mano los números y este tipo de datos que son importantes. A continuación, me gustaría plantearle a la comisión el perfil, a través suyo, Presidenta, un perfil muy sintético, especialmente de las 5 víctimas en lo que va del 2019, porque eso también se reitera en el perfil del año 2018 y en el perfil del año 2019. ¿Por qué es importante el perfil? Porque es a partir de esos perfiles también que nosotros tenemos que reforzar la acción del Estado en esa materia. Revisados los 42 femicidios registrados en el año 2018, ¿verdad? El 30,9%, solo el 30% había presentado una denuncia previa alguna vez en su vida de violencia. El 70% restante no tenía registro público, o sea, en Carabineros, en la PDI, en la Fiscalía, no tenía registro público o en los tribunales de familia incluso de una denuncia por violencia, por la ley de violencia intrafamiliar o por alguna otra normas legales que pudieran ampararla. Ese es un tema muy importante porque justamente ese es el principal problema que tenemos, la dificultad para que las mujeres denuncien. Por esa razón también parte de nuestra acción tiene mucha fuerza en abrir la puerta, en dejar una puerta que sea lo más amable posible a esa materia, y ya voy a explicar lo que estamos haciendo en esa materia. De las 42 víctimas del año 2018, solo 2 estaban protegidas con medida cautelar. Evidentemente, si no hay denuncia, o sea, si no hay contacto con las instituciones que protegen a una víctima, evidentemente que es imposible que tenga una mujer que no ha hecho denuncia, que tenga una medida cautelar. Solo 2 se encontraban bajo la protección de algún tipo de medida cautelar. Y solo en torno a 7 u 8 de esas víctimas había sido alguna vez atendida por el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género. Eso también es un dato muy importante. Nosotros tenemos una unidad de atención integral para las víctimas que tiene prevención, que tiene también atención judicial, atención social y atención psicológica a las víctimas de violencia intrafamiliar, además de los centros de violencia sexual. Próximamente vamos a abrir uno en Arica, que es un lugar en donde se están registrando reiterados casos en esa materia, y tenemos también los centros de reeducación de los hombres, que también son un elemento muy importante en la política de prevención y de protección a las propias víctimas, porque un hombre que ha sido agresor una vez puede ser sancionado, castigado, puede ir a la cárcel, puede salir de la cárcel y va a reiniciar una vía de pareja nueva, y probablemente si no ha sido objeto de una intervención en ese sentido, va a reiterar las conductas que aprendió y que ha ido ejecutando durante toda su vida. De las 5 mujeres que han sido víctimas en el año 2019, por supuesto no vamos a mencionar sus nombres por razones obvias, 3 no registran denuncias anteriores. 3 víctimas nunca habían denunciado anteriormente. 2 víctimas habían denunciado, pero por distintas vías no habían insistido, se habían de alguna manera retractado, no explícitamente, salvo la víctima de nacionalidad argentina, que se había retractado explícitamente y había dejado dicho tanto en la Fiscalía como en el servicio que por favor quedara anotado que ella no iba a persistir en esa materia.
y la otra víctima estaba protegida bajo una medida cautelar. La víctima, la mujer que es asesinada en la comuna del Quisco, tenía una medida cautelar, pero no había sido localizada desde el 3 de octubre, cuando había sido convocada a una audiencia por la Fiscalía justamente para revisar la medida, y no había sido habida ni personalmente a través de algún número de teléfono, ni tampoco a través de una persona que era su puente, porque ella no hablaba español, y ella tenía una amiga que era quien la contactaba con las instituciones, ¿verdad?, por la barrera del idioma y por otras barreras también, especialmente por miedo. Entonces, ese es el perfil muy a grandes rasgos de las mujeres que han sido víctimas de femicidio en lo que va del 2018. Se repite el mismo perfil, pocas denuncias, sin medidas cautelares, porque no han tenido contacto con el Estado, y cuando han denunciado, una tendencia a retractarse, a no concurrir a las audiencias, ¿verdad? Una tendencia a una expresión de miedo probablemente, o depresión de su entorno por no persistir en la acción que han iniciado cuando han ido a denunciar. ¿En qué estamos trabajando nosotros desde el gobierno? También con el Congreso Nacional y con las... Solo le interrumpo, si me permite un minuto, para hacer si usted maneja también la cifra de los femicidios frustrados. Sí, nosotros Porque tenemos las cifras de sería femicidios frustrados, interesante. sí, muy importante, se las va a exponer a continuación Carolina Contreras. Claro, que hoy día son Sí, parricidios con... no, lo podríamos exponer el lunes cuando sea la Ya. audiencia general, porque sí es importante, que es también el trabajo que hace la red de violencia, que es importante también, Sí. porque es una proyección de lo que va a ocurrir en el país, o de lo que va a mostrar el país en materia de femicidio, cuando la ley que amplía el concepto de femicidio se promulgue, ¿verdad? Entonces vamos a tener números distintos. O sea, este va a ser el femicidio íntimo, que es el femicidio que hoy día está Sí, claro. tipificado en la ley, y el resto va a ser el femicidio o el crimen de género, ¿ya? Presidenta de la Cámara. María. Gracias. No, es que a propósito de esto, porque sé que va a avanzar, pero un detalle solamente. ¿También tienen por regiones? La distribución sería bien interesante. Es que ojalá, porque no solo tener la tasa, sino saber cómo. Me hubiera gustado ver una lámina de cómo se mueve distribución la- por regiones. Y tal vez, perdón, ministra, un histórico A saber. también de eso. Porque- Le propongo una Para el cosa, lunes. para ser ordenada. Mejor que eso incluso. Yo le propongo entregarle a usted un documento que sea, o sea, que no una cosa de 400 páginas, sino que algo que sea rápido de mirar, de observar, de analizar, con lo que hemos estado exponiendo, más en lo que nos están solicitando por su intermedio las parlamentarias, que nos parece que son datos muy importantes. O sea, aquellos crímenes que hoy día, si tuviéramos una legislación distinta, también estarían registrados como femicidio, el histórico por regiones, incluso el histórico por meses, porque es bien importante que comprendamos que no hay una estacionalidad en femicidio, que si lo hubiera, evidentemente que el sistema reforzaría justamente esos momentos. Sí tenemos una estacionalidad en las denuncias, y ahí sí que nosotros hay momentos del año en donde todos los análisis que hemos hecho de las denuncias con la policía y con la fiscalía, ¿verdad?, son las fiestas, que son de convocatoria familiar, ¿verdad?, todo lo que es fiestas patrias, Fines de año. Navidad y especialmente Año Nuevo, donde hay un registro significativamente mayor, y también hay más denuncias en el mes de noviembre, que es el mes de la eliminación de la violencia, y eso es una buena noticia, porque quiere decir que las campañas de la sociedad civil, las campañas de los gobiernos, y cuando una sociedad de verdad empieza a hablar del tema y lo pone sobre la mesa y con mucha insistencia, entonces muchas mujeres se atreven a cruzar esa barrera y denuncian. ¿Qué estamos haciendo Perdón, nosotras? ministra, igual le pediría agregar, pese a que nosotros también lo vamos a solicitar a Carabineros y también al Ministerio Público, es tener el resultado del seguimiento respecto De las medidas fechas de cautelares. denuncias, medidas decretadas y luego, obviamente, la ejecución de esas medidas. Porque uno de los elementos muy débiles que tiene el sistema hoy día policial es justamente la incapacidad de dar respuesta cuando hay que ejecutar resoluciones judiciales, ya que no son habidos, que el personal no es el que se quisiera en los diferentes estamentos policiales que hagan efectivas esas resoluciones. Entonces, creo que sería interesante esa línea de tiempo, cuánto pasa desde que se decreta la resolución hasta que se adopta, y si es que efectivamente cuántas de ellas son ejecutadas al final del día, digamos.
como que si lo pueden agregar, nosotros, le insisto, igual vamos a tener, estamos convocando a las policías y ojalá pudiéramos también tener ese mismo día los datos frescos. Muchas gracias, sí. Nosotros trabajamos en varias áreas, trabajamos en los cambios legislativos, está el proyecto de violencia integral, tenemos dentro de la cartera de proyectos que lidera el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, hay varios que tienen suma urgencia que tienen que ver con los proyectos que, intervienen la legislación en materia de violencia. Violencia integral, el más conocido, acoso sexual, que es una moción de las parlamentarias a las que también le hemos puesto urgencia, que está en segundo trámite en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado. No es de la cartera nuestra, pero es del Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte está avanzando de manera muy progresiva con el proyecto de acoso sexual en el deporte, que es un espacio también de mucha expresión de violencia. Y también, bueno, está todo el trabajo que se está haciendo, ¿verdad?, para una próxima modificación del Código Penal, que también va a tener una importancia significativa. Desde ayer, además, el proyecto denominado Ley Gabriel, que también es una moción parlamentaria, tiene simple urgencia, es una ley que va a ser, que se va a empezar a ver próximamente en su segundo trámite en el Senado y que nuestro ministerio va a acompañar. La ley de acoso callejero, a propósito. También, acoso sexual tiene urgencia, violencia integral es una urgencia, acoso sexual, acoso en el deporte y Ley Gabriela desde ayer. ¿Ya? Y tiene urgencia también fotos íntimas, que no es de mi cartera, es de Interior, pero también tiene urgencia fotos íntimas. Ya, nos saltan algunas preguntas, así que diputada Mix, antes que... Sí, cada vez que tengo la oportunidad, gracias, presidenta. Darle la bienvenida, por supuesto, por su intermedio a la ministra. Y no puedo dejar pasar la posibilidad, cada vez que la veo, le recuerdo, soy como una mosca en el oído, pero la verdad que creo que para que no invisibilicemos también la violencia ginecobstétrica, le pediría que un compromiso de revisar el proyecto. Ya hay también un compromiso de la Comisión de Salud de ponerlo en tabla la primera semana de marzo. Yo les quiero volver a pedir, por favor, al Ministerio que la tome en consideración este proyecto. En esta última semana hemos tenido a lo menos 5 denuncias de violencia ginecobstétrica y me parece que sería maravilloso que pudiera estar dentro de esa gama de proyectos que está priorizando el Ministerio. Sí. Desgraciadamente, porque esa fue una indicación que nosotros respaldamos en el primer trámite de la Comisión de Familia de Violencia Integral, que desgraciadamente se rechazó, sin perjuicio de que estamos evaluando, por supuesto, las mociones, entre otras la de la diputada Mix. Nosotros vamos a insistir. También tenemos con la diputada Hernández desde el año pasado un proyecto también de vamos violencia. Vamos a fusionarlos todos, pero vamos a insistir para ponerlo en violencia integral, porque si estamos haciendo una modificación profunda y grande, y estamos proponiendo una ley marco de prevención y de protección y del derecho a la vida de las mujeres a una vida libre de violencia, también nos parece que es muy importante que esté contemplado en esa legislación y veremos la manera, porque nosotros lo hemos conversado con la diputada Mix en reiteradas oportunidades. Es un punto que ha sido de mucha distancia con el mundo de la salud, que por alguna razón el mundo de la salud, los funcionarios de la salud, médicos, matrones, en fin, se oponen o lo consideran que es excesivamente agresivo. Tenemos que encontrar una forma para ponerlo de una forma respetuosa, pero también muy efectiva y firme. ¿Ya? Bueno, continúo. Estamos trabajando en los proyectos de ley, en las reformas. En segundo lugar, trabajamos en el fortalecimiento de nuestra relación con las instituciones y especialmente con un gran objetivo estratégico que es reforzar la confianza que tienen en las instituciones la ciudadanía, que tiene una relación muy directa con las denuncias. Una de las razones por las cuales las mujeres no denuncian, una es desinformación, otra es miedo, pero hay una razón muy importante que es desconfianza. Es verdad la percepción de que van a estampar su denuncia y eso va a quedar ahí, que nunca más van a ser convocadas ni por los carabineros para investigar, ni por la fiscalía. Entonces, tienen las instituciones también, y trabajamos en eso con el Ministerio del Interior, tienen una responsabilidad muy grande en refortalecer la confianza, ¿verdad?, para que sea una institución que convoque efectivamente a la ciudadanía. Y también en toda la revisión de sus procedimientos, nosotros instalamos por primera vez en esta administración el circuito intersectorial en el mes de julio con el Ministro del Interior, con 2 cambios que nos parecen muy importantes porque son también a partir de la experiencia del circuito anterior. Uno es un circuito que va a abarcar no solamente el femicidio frustrado, el femicidio consumado, sino que juega ya un papel en toda la línea de la violencia y la prevención.
Se apagó su micrófono. Desde la prevención en adelante. O sea, es un circuito intersectorial que trabaja para enfrentar la violencia contra la mujer, no solamente femicidio. Y en segundo lugar, se incorporaron formalmente ya el Ministerio Público, que no formaba parte de él, y se incorporó también el Poder Judicial, que también es muy importante. A continuación, después de esa instalación, se trabajó durante varios meses con los especialistas de cada una de esas instituciones en una mesa de trabajo que arrojó resultados importantes, que son los nudos críticos que hoy día todavía persisten en el sistema. Varios de esos nudos críticos están siendo abordados por los propios proyectos de ley que nos parecen importantes y otros están siendo abordados en el trabajo de cada una de las instituciones. Estamos trabajando en tercer lugar, parte del trabajo en las instituciones es la realización de un registro único de víctimas, que es un encargo especial del presidente Sebastián Piñera, un registro en donde esté estampada la huella, esté registrada la huella del camino que hace una mujer en materia de violencia, porque muchas veces una mujer primero va a una institución a denunciar, después va a otra institución a denunciar y no queda registro, y nosotros nos parece que es muy importante, y las propias instituciones que lo han señalado, que en un solo lugar tengamos la posibilidad de tener todo el camino que ha recorrido esa víctima. En tercer lugar, estamos trabajando en forma muy efectiva en la restauración para una vida libre de violencia. Y en ese sentido, uno de los 16 grupos que priorizó el Ministerio de Desarrollo Social en la política de compromiso país, de los 16 grupos más vulnerables, el segundo grupo priorizado más vulnerable es el de las mujeres víctimas de violencia sin ingresos propios, sin perjuicio del trabajo que está haciendo la Subsecretaría de Evaluación de Políticas Sociales, la subsecretaria Alejandra Candia, para precisar exactamente lo más aproximadamente posible cuántas mujeres podrían estar en esa condición, porque no todas han denunciado. Nosotros tenemos una estimación anterior que dice que en torno a entre 350.000 y 400.000 mujeres hoy día, ¿verdad?, sobre los 18 años podrían estar siendo víctimas de violencia y no tienen ingresos propios. Lo menciono, Presidenta, porque esa es una de las razones fundamentales de por qué las mujeres no denuncian, y si una mujer no denuncia o no le comunica a su entorno que está siendo víctima de violencia, es difícil, casi imposible, primero sacarla de ese círculo de violencia y luego prevenir lo que podría llegar a ser, ¿verdad?, la estación fatal que es la que nos convoca hoy día, que son los femicidios. ¿Sí? A propósito de las denuncias, nosotros recientemente cambiamos el número de teléfono, pusimos un número de 4 dígitos. Es un teléfono de orientación, no es un teléfono de denuncia. Es un teléfono, es el 1455, es un teléfono al cual se puede llamar las 24 horas del día, desde cualquier lugar del país, aun cuando no se tenga saldo en el celular. Y además reforzamos el equipo de profesionales que está respondiendo. Habían 4, nosotros tenemos hoy día 7 profesionales que están atendiendo permanentemente. Son asistentes sociales, psicólogos, y conocen el sistema con mucha precisión, por tanto están capacitados para entregar la información, porque es un teléfono de información, de acogida y de orientación. Se le dice a la persona que está llamando, tanto si es la víctima o si es una persona que está acompañando a la víctima, dónde concurrir en ese momento, cuál es la comisaría que tiene más cerca, cuál es el centro de la mujer que tiene más cerca para poder recibir también el apoyo integral. Y estamos permanentemente monitoreando en los últimos meses ese centro de llamados, porque nos parece que es importante monitorear también y saber cuando uno está difundiendo un número de teléfono que genera expectativas en las personas. Tenemos que saber lo más precisamente de qué manera está funcionando, ¿verdad? Porque lo peor que le puede pasar a un sistema es generar expectativas de protección y luego no ser capaz de entregarlas. Y en cuarto y último lugar, lo más importante es el impulso a un cambio cultural, cuya responsabilidad no es exclusiva, por supuesto, de un gobierno, ni de este ni de los anteriores, sino que es también responsabilidad de toda la sociedad. Y en ese sentido queremos destacar muy especialmente la campaña que ya tiene que se reitera en el país de los últimos 12, 13, 14 años, de hace muchos años, ¿verdad? La campaña anual que se realiza en el mes de noviembre,
que es una de las campañas más importantes que tienen lugar en el país. Quiero mencionar que en el año 2018 la campaña que se lanzó en la primera semana de noviembre tuvo especial repercusión. No es una campaña del gobierno, es una campaña donde de hecho ni siquiera está ninguna de las figuras de gobierno. Nosotros quisimos de verdad dar una señal de que era una campaña de la ciudadanía, la sociedad civil y especialmente de rostros que son muy reconocidos por la ciudadanía, para dar una señal que este año pusimos un énfasis muy especial en visibilizar aquellas conductas que hasta ahora han sido naturalizadas o toleradas, pero que son el inicio, que son la semilla, ¿verdad?, de una espiral de violencia que puede terminar fatalmente en un femicidio. Esa es la síntesis hay muchísimo más, por supuesto, va a estar incluido en el documento. Cuando recibamos la citación para el lunes, vamos a definir y vamos a contar qué autoridad del Ministerio va a venir a exponer o a escuchar la exposición del resto de las instituciones, porque para nosotros son muy importantes, y también le vamos a entregar un documento con las cifras y con los datos que pudieran requerir también las diputadas respecto a esta materia. Le agradecemos, ministra, la exposición, y no sé si la subsecretaria quiere agregar algo en este punto. Tal vez sería importante como base de esta comisión conocer el ropaje, equipamiento que tiene el gobierno hoy día a través del Ministerio de la Mujer en esta materia. Tal vez los centros de atención a mujeres, cómo está el panorama, digamos, hoy día, el actualizado respecto a la dotación, y eso como para... A lo mejor se lo pueden informar ahora o el lunes, y si no, para abrir ya ¿les parece? Sería muy interesante, ojalá región por región, porque, bueno, ahí lo podemos decir dentro de las intervenciones que vamos a hacer, algunos datos que tenemos. Por ejemplo, la inversión del gobierno anterior y la inversión de este gobierno. No sé, la verdad es que a nosotros nos preocupa, diputada, y yo creo que es bueno también que coordinemos las formalidades. Si usted quiere hablar, no hay problema. Pero... dado que ella ha terminado de intervenir, yo creo que cada una tiene el derecho a exponer, y en ese sentido es que abro la palabra, y no sé si quieren la diputada Fernández, luego la diputada Hoffman. Estaba complementando la pregunta solamente. No te creas tan princesa de la comisión. Más respeto, diputada, porque yo creo que ni me creo princesa, ni tengo el derecho a escuchar de una diputada, a la presidenta de esta comisión, ese tipo, diría yo, de comentarios que nada contribuyen a un trabajo que estamos haciendo muy, diríamos, responsablemente. Diputada Hoffman, yo esperaría que usted tenga su turno y ojalá rectifique esos dichos, porque no contribuyen al espíritu de esta comisión. Tiene la palabra diputada Maya Fernández. Quiero hacer una consulta a propósito, que por estar en 10 millones de temas no he podido hacer seguimiento. Yo entendía que, a propósito de todo lo que usted habló, ministra, por intermedio, y me acordé, el proyecto de una vida libre sin violencia había pasado a Hacienda, si no me equivoco, está Hacienda. Eso justamente quería preguntar, porque siento que por eso, yo justo, era la pregunta, más bien mi tema tenía que ver con eso, porque yo sabía que había estado Hacienda y yo estaba bien preocupada porque Hacienda tenemos solo caballeros. Entonces, era de la consulta que yo justo quería hacer, era porque yo sabía y estaba pendiente que estaba en Hacienda, estábamos haciendo seguimiento. Y ojalá, qué bueno saberlo, porque yo creo que es importante ponerlo en tabla lo antes posible. Eso. Muchas gracias. El martes. Chao. Es tarea nuestra. Ya. Gracias. Después la diputada no sé si alguien más quiere... Bueno, gracias, presidenta. Saludar a la ministra, también a la subsecretaria que están presentes. Bueno, en realidad yo tenía más bien preguntas con respecto como al plan en general, por lo tanto incluía temas del Centro de la Mujer, pero de todas maneras, aprovechando que está la ministra, poder conversar a lo mejor de este diseño legislativo. También quería saludar el hecho de que le pusieran urgencia al proyecto de ley Gabriela, que es un proyecto de ley que además aprobamos unánimemente en esta comisión, y a lo mejor saliéndome un poco del tema en particular de femicidios, pero sí entrando al proyecto de ley que de hecho vamos a hoy día revisar en esta comisión,
si es que, o sea, yo sé que los tiempos son complejos también para poder implementar un proyecto de ley de estas características y que sea vigente cuando tengamos esa elección. Entonces quería saber la voluntad del Ministerio y del Gobierno para poder urgencias a un proyecto de estas características. Eso, ministra. Perdón, presidenta. Quisiera hacer una solicitud porque en estas tablas que nos acaban de entregar aparecen los números totales, pero no necesariamente uno puede tener una forma de comparar si no tiene las tasas. Entonces, quizás sería mejor que fueran expresados, o no solamente en números, sino que también en tasas respecto de... Gracias. Yo quería consultarle, ministra, entendemos y agradecemos la información que nos ha dado, particularmente lo que tiene que ver con las urgencias de estos proyectos que son muy importantes y que contribuyen sin duda, pero también consultarles respecto al diagnóstico que ustedes tienen del año 2018. Si bien ha habido una campaña, tenemos hoy día... como se dice, una motivación a través del Ministerio que está súper pendiente sobre todo el tema de la violencia, pero ¿cuál es el balance más bien que hay desde lo que ha sido la implementación o la cartera que usted dirige desde marzo? Lo digo porque es interesante conocer si ha sido efectiva o no, hay algunas cosas que se puedan reforzar y a razón de los números y de la... motivación de su presencia hoy día con respecto a los femicidios, tal vez algunas cuestiones que pudiéramos acelerar. Y quiero hacer referencia muy particularmente a lo que significa el trabajo de la gestión policial. Sigue siendo muy complejo, uno lo vive en sus distritos. Primero, el romper la barrera y el poder acercarse a denunciar, sobre todo de comunidades alejadas, donde no hay retenes, donde no hay probablemente subcomisarías, comisarías. Entonces, hay ahí un elemento que juega muy en contra, y me refiero particularmente a las mujeres de los sectores rurales. Y luego de, incluso con esas dificultades, salvar esa barrera, nos encontramos justamente con la falta de ejecución de las resoluciones que son decretadas por los tribunales, en donde muchas veces se nos dice que no hay capacidad, que Carabineros no tiene, incluso en ocasiones, ni movilidad para poder acercarse a los sectores y notificarle de alguna resolución, en este caso, al victimario. Entonces, no sé si en ese sentido, dado que usted menciona que ha habido una suerte de círculo, comentó, circuito intersectorial, si ha habido respecto de eso un balance, alguna medida concreta o algo que se pudiera reforzar en ese sentido. Y por cierto, algo que a mí me parece de mucho sentido común, y es que las resoluciones que toman y que adoptan los tribunales llevan hace muchos años siendo las mismas. Es decir, no acercarse a la víctima, y es medio incomprensible cuando hay víctimas, cuando hay niños y que viven a lo mejor en la casa del suegro o la suegra. Entonces es como súper complejo alejar a esa persona y en la práctica nunca se hace. Entonces, tal vez si hubiese la ocasión desde la mirada de los jueces y juezas, en definitiva, de poder también adoptar algunas propuestas que las propias víctimas puedan generar. O sea, creo que ahí hace falta también una sintonía mayor, porque, insisto, a veces el entorno es muy diferente a lo que uno cree que es el común en todo el país, y yo creo que en ese sentido preguntarle si en este circuito intersectorial eso ha generado algún cambio, algunas medidas, o se pudiera reforzar en lo que viene de este año o en lo futuro, ¿cierto?, de los años venideros, en esa materia algún tipo de medida. Eso. Diputada Hoffman, tiene la palabra. Gracias. Ministra, yo también quería, a pesar de que llegué un poco tarde, había tenido la posibilidad de estar con usted en una audiencia por este mismo tema el lunes. No solamente agradecerle, sino que también felicitarla porque sé de su compromiso con las mujeres y también en el fondo de este lamentable hecho como son los femicidios que hemos visto. Yo quiero preguntarle, porque creo que lejos lo más importante, finalmente lo más fuerte, es el cambio cultural. O sea, al menos desde mi percepción, puedo estar súper equivocada,
pero me da la sensación de que no hay nada más fuerte que cuando una mujer está empoderada y tiene conciencia. Y en eso, felicitarla a usted por la campaña este año y las campañas que han habido anteriores, porque me parece que son de las 5 líneas que usted planteó, una de las más eficientes. Sí, sin duda que aumentar las sanciones, todo lo que tiene que ver con lo legal también importa, pero al final creo yo que el cambio cultural. Entonces, en eso, entre preguntarle y pedirle si es posible que, o si el gobierno tiene pensado durante el próximo año, no sé si invertir más en esto o poner un mayor énfasis, o sea, o de qué otra manera se puede seguir impulsando ese cambio cultural que al final creo yo humildemente que es la forma más potente que tenemos de defender a nuestras mujeres que están siendo víctimas de la violencia, con otras medidas también. Gracias. Gracias, diputada Hoffman. Ofrezco la palabra si alguien más. Si no, perdón, diputada Sabat. Gracias. Primero que todo, saludar a la ministra, a la subsecretaria, a quienes la acompañan. Y de verdad yo quiero hacer un reconocimiento, Presidenta, porque primero el desafío es femicidio, tolerancia cero, un desafío que sabemos que es utópico, y nos encantaría que se cumpliera, pero creo que poniéndonos ese desafío como meta, yo creo que claramente el camino es distinto. Uno cuando tiene metas que son exigentes logra resultados exigentes. Así que desde ahí felicitar a la ministra, por cierto. Con eso agradecer tanto la campaña comunicacional como el cambio de teléfono. Yo creo que todas las medidas que incentiven la denuncia, que nos haga conversar la casa respecto a cómo y por qué debemos denunciar, ayudan. También felicitar urgencias que estuvimos pidiendo muchos años. Tiene que ver no solamente con que hoy día estamos viendo un proyecto que ya está en la sala respecto a la violencia integral de la mujer, sino que también con acoso callejero y también con lo que hoy día también tratamos en esta comisión que tiene que ver con la ley Gabriela. Yo agradezco de verdad la generosidad, porque vimos en otros gobiernos que no se les daba urgencia porque eran proyectos que no eran de autoría de diputados, de parlamentarios que eran de la misma ideología política. Y yo hoy día quiero agradecer porque finalmente hoy día se está dando paso a una situación que entendemos que va más allá de los apoyos políticos, sino que tiene que ver con la transversalidad de cómo avanzamos, y eso de verdad lo agradezco muchísimo. Y tercero, tiene que ver con qué es lo que hacemos con los cambios administrativos, que a lo mejor a nosotros nos encantaría que se hicieran desde una ley, cambios que nos encantaría que bastara una ley para que esos cambios se provocaran. No solamente el cambio cultural que mencionó la diputada Hoffman, que todos entendemos que debe, ojalá, provocarse lo antes posible, con urgencia, sino que lo que ocurre en la parte institucional. Nosotros hoy día con un grupo de diputadas estamos empujando, ojalá, un cambio que también sé que se ha conversado y he visto a la ministra por parte del cambio institucional en la denuncia, especialmente y específicamente con Carabineros de Chile. A mí me gustaría entender cómo se realiza esta especialización, cómo el gobierno hoy día la está empujando para que efectivamente en Carabineros haya un cambio no solamente institucional interno, sino que también que los carabineros, que las carabineras que tienen que hacerse cargo de las denuncias o de una mujer que llega con a lo mejor algún porcentaje de ganas de denunciar, termine concretando esa denuncia. De que efectivamente no desista, porque el carabinero muchas veces, y esto lo hemos escuchado muchas veces, y a lo mejor por falta de cultura de denuncia en términos de maltrato, de violencia de género, no incita o no ayuda o no motiva a que la persona, a que la mujer que es maltratada y llega con estas ganas y con esta intención de denunciar, termine denunciando. Hay un porcentaje bien amplio de desistimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el carabinero sea finalmente la persona determinante en esta denuncia y que finalmente logremos que sea culturalmente una denuncia que se concreta? Entender qué se está haciendo desde el gobierno, qué cambios vamos a impulsar, no solamente desde el gobierno, sino que también del Congreso, para que esta denuncia se concrete con mayores porcentajes digamos, de la práctica. Gracias, diputada Sabat. Le cedo la palabra a la diputada Joana Pérez. Buenas, saludar a las diputadas y a los y a las asesoras que están acá, y por supuesto a la ministra, subsecretaria, y señalar que efectivamente este es un tema que lo veníamos requiriendo hace mucho rato, de tener urgencia, ¿cierto?, al menos en lo que era la ley Gabriela, y que pueda salir luego al Senado, y bueno, todo lo que hemos estado avanzando acá, como lo que se habla, ¿cierto?, en materia de la ley, o el tema integral en materia de violencia contra las mujeres.
Yo quiero preguntar, por ejemplo, si es que el número, porque me lo han preguntado algunos diputados, ¿cuál es la justificación del número que se determinó? Claro, el ¿Ya? nuevo número. El nuevo número, si es que permite, está estudiado así o es al azar, me gustaría saber, porque hay gente que a veces me consulta. Y por otro lado también saber si en materia, por ejemplo, las casas de acogida, ¿cómo viene el presupuesto en detalle? Finalmente, ¿cómo quedó con los recursos de expansión? Bueno, con todo lo que se vio en la ley de presupuesto, si se van a cerrar algunas casas de acogida, hay otros instrumentos que permiten también a la mujer que quiere escapar muchas veces del círculo de la violencia. Lo hablábamos hace un tiempo atrás en esta misma comisión, por ejemplo, los espacios para el emprendimiento femenino, porque en el fondo muchas veces todo pasa por mantener el círculo de violencia, justamente porque no hay autonomía económica, entonces todo va de la mano. Entonces, quizás estos son temas que hemos venido insistiendo, pero yo no sé si ya hoy día, como partimos este año presupuestario, tenemos novedades en torno a eso que también generan, más allá de una política pública integral, cómo ejecutamos este año los recursos del Ministerio en esto y de la Subsecretaría y lo que se da en regiones, que es lo que finalmente a uno le importan, porque más allá de los dos, por ejemplo, llevamos 2 días al año, ¿cierto?, y ya llevábamos 2 femicidios. Y claramente no queremos superar los 50 femicidios, que el año pasado fueron 48, creo, ¿cierto? Y por lo tanto, 42, no queremos superar esa cifra y tenemos que trabajarla en regiones, porque aquí también usted ha sido bastante clara y nos ha entregado por regiones, que es lo que nosotros representamos. Gracias, ministra. Gracias, diputada Pérez. Hay 2 palabras más, diputada... 4, perdón. Diputada Vallejo. Gracias, presidenta, por su intermedio saludar a la ministra, a la subsecretaria, a las diputadas, colegas presentes. Obviamente valorar también, yo no pongo en duda la convicción que tiene la ministra respecto a estos temas. Sé que había muy buena disposición y voluntad de avanzar y obviamente de apoyar también las iniciativas legislativas que hemos presentado. Y además porque va a haber una sesión para abordar más en profundidad, pero igual hay inquietudes. La diputada Hoffman planteaba que esto, lo más importante es el cambio cultural, efectivamente. De hecho, incluso entendiendo transversalmente, las legislaciones que estamos, hasta las que son punitivas, ayudan de alguna otra manera ese cambio cultural, pero lo principal para hacer el cambio cultural es la educación, que juega un rol fundamental. Bueno, la publicidad, los medios de comunicación, que también están educando, entre comillas, o más bien deformando muchas veces. Pero el sistema educacional. Entonces, ¿cuál es la estrategia, cuál es el plan, cómo está abordando el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en conjunto con el Ministerio de Educación este cambio cultural en nuestra sociedad desde los más pequeñitos hacia adelante? Porque la lógica de la violencia tiene un patrón de comportamiento que es común, que es dominación, que es posesión, que es control, que es subordinación. La violación es como el símbolo de la denominación fálica, ¿cierto?, más extrema, que ni siquiera uno podría decir si es de placer, es básicamente dominar y controlar, ¿ya? Y eso requiere una reeducación no solamente de las mujeres, sino que de los hombres. ¿Qué está pasando con los hombres? Porque al final acompañamos a las mujeres, y las mujeres son las víctimas, y las mujeres y los tratamientos, el acompañamiento, y el del otro lado parece que no se produce en cambio, ¿ya? Pueden ir a la cárcel, ¿cierto?, estar años, pero no hubo un cambio tampoco en la mentalidad, en las conductas. Entonces, también si hay un plan, alguna estrategia, han salido algunas publicidades y campañas como repensando la masculinidad, pero no puede quedar solo en manos de la publicidad de ciertas marcas o productos. Lo otro es cómo ayudar a la denuncia, además de la campaña que se generó, me parece muy buena. Muchas veces la mujer no concreta la denuncia porque de partida la barrera del cuestionamiento de Carabineros, ¿ya? Y creo que la diputada Zabal lo mencionaba, pero ¿para qué voy a concretar la denuncia si no va a llegar a nada? Entonces ahí el primer filtro. Entonces, ¿cómo enfocarnos en ese ámbito? Luego, que no desistan. Muchas veces desisten por amenaza, ¿ya? Entonces, sáquenme esta denuncia, no sigan porque me van a matar al hijo, me van a matar a mí, me van a quitar esto, otro. Sí, entonces, claro,
no sé si darle la alternativa cuando quitan la denuncia de una tutela, un acompañamiento de alguien que le esté, con el cual poder conversar ante cualquier otra situación que vaya apareciendo en el camino. Entonces, sí, mira, nosotros en la Comisión de Educación, a propósito del proyecto de bullying, han venido varias fundaciones que acompañan a los niños y niñas, por ejemplo, trans, ¿ya? O los que están pensando en suicidarse. Y le llegan miles de llamadas anónimas, pero los van acompañando, les van haciendo seguimiento. Esto lo hacen fundaciones privadas, con fines de lucro, pero lo hacen las organizaciones no gubernamentales. Y a nivel de Estado no existe. Entonces, en el caso de la violencia que sufren las mujeres, tampoco existe realmente. No sé si porque no hay capacidad, no está como política, pero no existe básicamente un acompañamiento, un seguimiento que a las mujeres les dé confianza. Y lo otro, de la posibilidad, por ejemplo, de que un tercero o una tercera denuncie. O sea, muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia se lo comentan a sus amigas, no se atreven a denunciar, pero las amigas saben, y solo ellas entiendo que pueden concretar la denuncia por ser mayores. En el caso de los adultos mayores, personas de tercera que sufren violencia, nosotros ya logramos avanzar en la posibilidad de que los terceros denuncien la agresión. Así como en los niños puede denunciar un tercero, en los adultos mayores también. En este caso, creo yo que también sería interesante poder explorar aquello, dado que el riesgo de que denuncie la víctima es mucho más grande que lo haga un tercero. Gracias, diputada Vallejo. Diputada Virginia Troncoso. Gracias. Bueno, en primer lugar saludar a nuestra ministra y a la subsecretaria. La verdad es que ya llevamos largo tiempo, Presidenta, con estos temas y siento que seguimos hablando de lo mismo, de la parte cultural, como dice la diputada Hosman, todo lo que dice acá la Camila también, en fin, y veo que estamos en un círculo vicioso ya hace mucho tiempo con este tema. Y los femicidios siguen entre medio. Siguen. Siguen. Aquí en Rancagua hace poco, en la sexta región, fue uno que no fue menor. Entonces, ¿de dónde empieza este tema? Mal. En primer lugar, de leyes que no son duras. Leyes blandas, leyes que lo manejan muy bien, saben los términos en los juzgados según el estado de ánimo que amanecen ahí, también es como reaccionan. ¿Ya? Las denuncias son un chiste, porque es verdad, las denuncias son un chiste, no tienen peso ninguno, y entonces ahí tenemos el otro tema, que en las policías tampoco tienen las herramientas necesarias para poder ejercer. Y la verdad es que vamos a seguir en lo mismo mientras nosotros en esta comisión no saquemos los castigos como deben ser, que las denuncias no sean para la risa quienes las tienen que tomar, porque es así, ¿ya? Y terminan en los juzgados según los estados de ánimos de la gente, de los jueces, termina, ¿no es cierto?, el castigo. Ahora, el que no puede estar a tanta distancia de la víctima es un chiste porque nadie tampoco lo controla. Entonces, yo no sé, y propongo aquí en esta mesa que tomemos ya decisiones por su intermedio, Presidenta, le digo a la ministra, ya temas más de fondo, más de peso, denuncia fuerte, porque esto, mientras nosotros hablamos aquí y tratamos de buscar la solución, los femicidios siguen. Nada más. Gracias, diputada Troncosa, y la verdad es que es la sensación que hay también, es cierto. Diputada Sandra Amar. Luego tiene la palabra la diputada Osanto. Jimena. Después la diputada. Tiene la palabra, diputada. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, saludar a la ministra, subsecretaria y su equipo asesor. Conozco del trabajo de la ministra, quiero felicitar y valorar el esfuerzo que han realizado por poner los temas que realmente afectan a las mujeres, como es el femicidio, la campaña que, tal como señaló, tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de esa campaña y está incorporando justamente a la sociedad civil.
Cuando hablamos de femicidio, generalmente nos referimos a las mujeres, las que han sido víctimas y a las que han fallecido, a la familia, pero también acá hay un tema que tiene que ver con los hombres. ¿Ya? Y yo quisiera consultar, porque están los centros de reeducación, ¿ya? Me gustaría consultar por su intermedio, Presidenta, cuáles son las estrategias, cuáles son los desafíos con respecto a estos centros de reeducación, cuáles han sido los resultados que se han tenido, la verdad, con estos centros y cuáles son las estrategias para poder trabajar, porque este es un trabajo que tiene que ir integral, ¿ya? Entonces me gustaría, Presidenta, por su intermedio, poder conocer cuáles son los resultados que han habido anteriormente con respecto a estos centros y cuáles serían los desafíos que hay a futuro con respecto a este tema, que tienen que estar también incorporados cuando estamos hablando de los temas de violencia y los temas de femicidio. Muchas gracias, diputada Mar. Y tiene la palabra la diputada Jimena Osandón y luego la diputada. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a las autoridades. La verdad que ya se ha dicho todo acá y yo creo que el gran fracaso de nuestra comisión, de nuestro gobierno en este ministerio sería terminar estos 4 años con no haber producido una baja, por menor que sea, en la tendencia de los femicidios. Creo que no podemos seguir contestando si son 40, 42, 30. Tendríamos que permanecer en una baja, aunque sea 1 por año, ya sería un súper logro. Yo recuerdo que en el gobierno anterior del presidente Piñera, sí, ahí fue esta campaña, ¿se acuerdan? El que le pega a una mujer es un maricón, que al final terminamos todos hablando de esa campaña, pero lamentablemente esa campaña quedó ahí, tuvo un súper impacto, y tal vez de repente también tenemos que jugar con esas cosas. Las campañas potentes, descarnadas, que hablan así de crudo, son las que quedan en la retina, porque tenemos que ir a ese cambio cultural, independiente, toda la razón lo que han dicho la diputada anterior, sobre todo Camilo Vallejo, la parte de la educación es tremendamente importante, pero voy a contar una pequeña anécdota que puede ser tal vez tonta, pero una amiga mía una vez se me acercó y me dijo que el marido no le quería pagar los útiles de colegio, la típica extorsión en marzo. Yo le dije, bueno, anda a la playa y cuéntale a todo el mundo. Entonces ella fue y le dijo al marido, la Nona Sandón, dijo que yo le contara a todo el mundo. ¿Cómo se te ocurre contarle a la Jimena Sandón que no te estoy pagando las cosas? Al otro día estaba todo pagado. Bueno, ¿qué es lo que quiero graficar con eso? Presión psicológica. Que hay una presión psicológica importante que nosotros no hemos usado como ministerio. Y yo no sé, hay departamentos. Yo casi le pondría un overol distinto, un distintivo a una persona en el pueblo, en Biobío, lo que sea, que está comprobado que le pegó a la mujer, cosa que tenga que andar 1 mes o 2 meses vestido de cierta forma, que todo el mundo se entere que esa persona le pegó a la mujer. ¿Ah? Buscar cosas que pueden ser violentas, yo estoy hablando de repente de cosas que son más anecdóticas, pero uno puede realizar campañas de ese tipo, como son, yo viví en Estados Unidos, el que cometía algún delito el fin de semana, sobre todo la juventud, hacía trabajo comunitario, lo vestían de una forma y todo el mundo sabía. Bueno, esto es ridículo casi lo que estoy diciendo, pero ¿qué es lo que les invito a un departamento creativo que haga campañas fuertes, campañas descarnadas, que vayan quedando en la retina y que la comunidad tal vez de alguna forma se entere quién fue el que le pegó a la mujer? Porque solo así el otro se va a cuidar de pegarle a la mujer. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sandón. La diputada Claudia Mix. Gracias, Presidenta. La verdad es que lo que quería hacer en esta oportunidad es tratar de sacar 2 compromisos. Una a la Comisión y la otra, por supuesto, al Ejecutivo. Lo primero es que conversamos en una de las sesiones anteriores acerca de la realidad de los hijos de los que sufren femicidio. La mayoría de los casos no solo muere la madre, sino que termina suicidándose el padre. Por tanto, hay muchos niños, niñas, que terminan quedando huérfanos. Hay un proyecto de ley presentado por el diputado Chalper, que incluso después de que yo manifesté eso en la comisión, me fue a hablar, me dio las gracias, qué sé yo, y estaba en una cruzada por lograr que el Ejecutivo accediera a crear un tipo de subsidio a esos hijos que son definitivamente los huérfanos de ese femicidio, aparte de lo que significa vivir con ese dolor, no solo haber perdido a tu madre, sino también a tu padre, quedar estigmatizado por el resto de la vida de haberte transformado en un hijo de un femicidio, pero además, ¿cómo lo acompañamos? ¿Cómo de verdad nos ponemos a disposición de esa reparación? Y entonces, ya estamos como con el término del año legislativo encima, pero sacar un compromiso de la Comisión Independiente que nos sigamos las mismas, que exista ese compromiso, porque hay una patita de esto, hay una consecuencia de esto que queda un poquito abandonado. Y por un lado,
independiente que sea del diputado Schalper, no tengo ningún problema en aquello, sino me parece una muy buena iniciativa y además, sobre todo si el oficialismo en este sentido puede lograr avanzar en esa generación de una pensión, de unos subsidios, no sé cómo llamarlo, la verdad, porque ya si lo hiciéramos nosotros se declara inadmisible, pero quizás de parte de ustedes pudieran de verdad mejorar este proyecto y acceder a acompañar a quienes pierden a sus padres en una situación tan trágica como femicidio. Sí, Eso, presidente. Le agradezco, diputada Mix. Solo antes de cederle la palabra a la diputada Hernando, decirle que hay dos proyectos. Uno es del diputado Schalper, uno que presentamos nosotras, pero en definitiva son dos proyectos de resolución, justamente porque no podían ser proyectos de ley dado que irrogan gasto. Entonces creo que ahí el acompañamiento es un tema que obviamente hay que tomar y, por supuesto, generar alguna medida, alguna propuesta. Y en eso, obviamente, que podemos colaborar. Diputada Hernando, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Mi intención es hacer un punto respecto del acceso a la ley, porque todos han hablado de violencia, o sea, obviamente lo que precede a un femicidio ha sido la violencia previa. Y en ese contexto quisiera pedirle al Ministerio que haga un chequeo región por región respecto de cómo está el acceso, porque y yo estaba convencida de que en Antofagasta teníamos acceso, hasta que se me ocurrió preguntar en San Pedro de Atacama. Entonces, cuando uno tiene AIYUs y hay mujeres que son maltratadas en una AIYU, primero para poder hacer una denuncia tienen que llegar a Carabineros en San Pedro de Atacama, desde la AIYU al San Pedro. Y si logran que esa denuncia se transforme en un caso, tienen que ir a tramitarlo a Calama, porque no hay juzgado. Entonces, hay un tema de competencia de los juzgados de policía local que en algunas partes de repente podrían ver estas causas. O sea, yo creo que lo importante es que mínimo que le aseguremos en todo el país acceso a la ley, a las mujeres, a los tribunales y a un lugar donde en el periodo pasado lo que logramos conseguir fue que en San Pedro de Atacama el CERNAM en ese tiempo tuviera rondas a través de un móvil, porque no había oficina tampoco. Un retén Tampoco había, y en el retén solamente había carabineros hombres. Claro. Se adaptó la comisaría y ahora hay algunas carabineros que son mujeres, pero igual es mínimo. Gracias, diputada Hernando. Le cedo la palabra. Ministra, lo que pueda hacer referencia, la verdad es que nos quedan alrededor de 20 minutos, no más, para este tema. Recordarles que el día lunes va a haber una sesión de esta y única materia desde las 12 hasta las 1:30 en Santiago, para que pudiéramos reforzar. Si es que hay algo que queda pendiente también se pueda trasladar para el día lunes. Así que tiene la palabra ella. Bueno, ministra Pla. Muchas gracias. Antes que se me pueda pasar, me gustaría, presidenta, que la comisión evaluara una sesión en una región, y yo sugiero la región de los lagos, en donde el fiscal Emil Folk ha establecido una política desde la Fiscalía que está dando muy buenos resultados. Es una política que tiene dos grandes ejes. Uno, judicializar y tramitar todas las denuncias. Por lo tanto, es la región que tiene mayor judicialización, pero tiene también un impacto importante. Y en segundo lugar, la política del reinicio de una vía libre de violencia y básicamente los ingresos propios. Y la Fiscalía, aun cuando pudiera no ser de la naturaleza de su función, se ha convertido en una gestora, contactando ya sea FOSI, ya sea el CENSE, pero habilitando económicamente a las mujeres. Así que yo le pido a la comisión por su intermedio que evaluemos. Yo podría perfectamente concurrir a esa sesión en región. Yo creo que es muy importante también que nosotros veamos en otros lugares del país lo que pasa. En segundo lugar, y es bien importante, transmitirle por su intermedio a la diputada Osandón que nosotros no solo fracasaríamos como ministerio, fracasaríamos como país y como sociedad si la responsabilidad de los femicidios recayera exclusivamente en el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, porque es lo que dice la diputada Vallejo, es que entonces somos nosotras las culpables. Esto es una misión y es un propósito del país, de la sociedad.
no exclusivamente el Ministerio de la Mujer ni de la Equidad de Género, porque después de mí va a sentarse otra persona, y otra, y otra, y otra, y no puede recaer en una persona o en un ministerio, ¿verdad?, la prevención de un delito que en el fondo es la conclusión de muchos otros delitos que se vienen cometiendo históricamente en el país. Tercer lugar, a la diputada Virginia Troncoso, somos correligionarias, las dos somos de la Unión Demócrata Independiente, militantes. Quiero decirle por su intermedio que estoy segura que ninguna de ustedes está aquí hablando, ustedes están legislando, que cuando nosotros discutimos estos temas en las comisiones es porque es muy importante que se encuentren dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, en donde estamos nosotros, la subsecretaria, nuestra asesoría y el Poder Legislativo. Por tanto, todo lo que discutamos, de hecho, de las conversaciones y de lo que ustedes nos han planteado hoy día, Presidenta, nosotros hemos obtenido información muy importante. Siempre podemos aprender y siempre podemos hacer mejor las cosas. Lo que ha planteado, por ejemplo, la diputada Hernando es una cosa nueva para mí y muy importante. Entonces ya sabemos que podemos, y lo vamos a hacer desde este momento, golpear las puertas del Ministerio de Justicia con el propósito de que los juzgados de policía local en aquellas localidades más que no tienen acceso tan rápido a la justicia, ¿verdad?, puedan también habilitar un espacio, ¿verdad?, con excepción, como una excepción, habilitar un espacio en esta materia. Son muchos los temas que nos han planteado, no sé si voy a tener tiempo de responderlos todos. Solo, ministra, permítame una interrupción, sin ánimo de polemizar, pero nuestra colega parlamentaria también pertenece a un estamento de este país que se llama Poder Legislativo y tiene también el derecho a expresión en la forma que ella lo requiera. Digamos, yo cuando entiendo que ella dice hablando se refiere a que estamos discutiendo y lo entendemos en los mismos términos. No creo que haya otra referencia, no, a no estoy ser segura que no había una, entonces, pero es importante que lo digo porque para que no quede nos duda sensibilicemos todas y yo creo que por era eso, ese el espíritu, sin duda. Me imagino. Sí, claro, tiene la palabra. No, yo estoy completamente de acuerdo con usted, ministra, con lo que acaba de decir. Bueno, voy a ir al tiro. Son muchos temas, Presidenta, no quiero que se quede, ojalá ninguno sin responder. Me gustaría partir por el tema del acceso, ya no solo a la justicia, sino que a notificarle al Estado de Chile que uno está siendo víctima, y eso son las puertas de entrada, que son básicamente Carabineros y la PDI. Nosotros tenemos efectivamente un problema ahí. Todas las que estamos en esta mesa hemos recibido más de alguna vez en la vida el llamado de una víctima que no ha sido acogida, que está denunciándonos a nosotros, que en una comisaría se le echó para atrás la denuncia, en fin. Hemos tomado varias decisiones. Primero, el Ejecutivo va a patrocinar en la Ley de Violencia Integral una disposición que va a exigir en la formación policial, en las escuelas matrices, ¿verdad?, de contenido permanente con perspectiva de género, y especialmente en aquellas áreas que afectan principalmente a las mujeres, porque hoy día nosotros tenemos un programa de sensibilización que lo practicamos a través de todas las regiones, ¿verdad?, con ambas policías, con la PDI y con Carabineros, y se han capacitado muchos funcionarios públicos y muchos carabineros en esa materia, pero creemos que tenemos que dar un paso más allá como país, y no basta con las sensibilizaciones, que son temporales, ¿verdad?, son talleres, duran un momento, pueden ser muy importantes, sino que tiene que haber en el corazón de la formación policial una sensibilización mucho más profunda en esta materia, y esa es la decisión que hemos tomado como Ejecutivo. Eso irroga gastos, por tanto es de iniciativa exclusiva de nosotros, y es una de las indicaciones que probablemente vamos a presentar en el proyecto de violencia integral. Estamos en una ronda de reuniones con las autoridades, nos reunimos esta semana con el general director de Carabineros, con el propósito de contarles lo que estábamos trabajando con esa institución. Mañana me reúno con el director de la PDI, pero es muy importante que tengamos claro, digamos, que tenemos que dar un paso mucho más allá en materia de sensibilización, porque la acogida tiene que ver con eso, con la formación que tiene el policía o la policía incluso que está aprovecho también de mencionar, y a propósito de los casos que se han expuesto en esta comisión, que así como en mayo firmamos un convenio de derechos humanos y de equidad de género con las Fuerzas Armadas junto al ministro de Defensa, en marzo vamos a firmar un convenio similar, pero con las policías, junto al ministro del Interior, con Carabineros y con la PDI. Eso significa protocolos de prevención de acoso sexual, con estándares de transparencia y que de alguna manera recojan, ¿verdad?, todos los hechos que se han expuesto muchas veces en esta comisión o en los medios de comunicación. Batalla cultural. Todos los temas son importantes, no hay uno más importante que otro. La batalla cultural no la estamos iniciando nosotros en este gobierno, ese es un tema que partió desde hace por lo menos 25, 26 años. Cada gobierno ha ido aportando lo que le parece que es más importante.
La batalla cultural tampoco depende exclusivamente de un gobierno, es de una sociedad. En Chile se destapó, disparó este tema el año pasado a propósito del Me Too y de todo lo que sucedió en el mundo, pero es bien importante. Primero, la semana que viene vamos a presentar con la ministra Cubillo las conclusiones de la mesa de trabajo para una educación con equidad de género, en la que participó la subsecretaria, y hay un eje fundamental de esas conclusiones que tiene que ver con la prevención de violencia, con la sensibilización en materias de género, porque también, incluso en la primera etapa escolar, las situaciones de violencia, también las mujeres son, de cada 10, por ejemplo, situaciones de bullying, 7, las víctimas son niñas. O sea, también en esos temas también hay más mujeres afectadas, más niñas afectadas que niños. Así que la semana que viene vamos a presentar esas conclusiones y estoy segura que van a ser conclusiones muy importantes en esta materia. Mencioné también los convenios con grandes instituciones que convocan a un número muy importante de mujeres, porque también los cambios culturales hay que hacerlo al interior de las instituciones. Tenemos el convenio de la Fuerza Armada, hemos tenido ya varias jornadas de trabajo en terreno con hombres y mujeres de la Armada, del Ejército, de la FACH, junto al ministro Espina. Ha sido muy importante conocer lo que ellos opinan, de qué manera lo están implementando ese convenio, y en marzo, como le digo, vamos a firmar convenios que son de mucha exigencia en materia de derechos humanos y de equidad de género con Carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones. En materia de atención integral, no se va a cerrar, desde luego, ninguna casa de acogida, y estamos empezando a explorar una política nueva que está dando resultados en algunas regiones de España, en Cataluña, por ejemplo, que son las familias de acogida, que podrían, de alguna manera, si nosotros pudiéramos disponer algunos cupos como piloto, probarnos de qué manera tal vez una mujer se puede acceder con más facilidad. Tenemos un problema, que es que las mujeres se resisten mucho a ir a una casa de acogida, porque eso significa también abandonar su familia y significa integrarse a un lugar, a un régimen de vida, ¿verdad?, junto a otras personas, con sus hijos, en las que ellas se sienten. De hecho, la víctima del Quisco, le habíamos ofrecido una casa de acogida, estuvo a punto de convencerse de ir a una de ellas y finalmente dijo que no iba. Desgraciadamente, un par de meses después, ¿verdad?, fue asesinada. Entonces, no se cierra ninguna casa de acogida. Al contrario, estamos viendo de qué manera podemos modernizar esa política de acogida a través de otras figuras que en otros lugares del mundo están dando resultados. Tenemos más recursos para la unidad de violencia desde el CERNAMEG. Al menos vamos a abrir 10 nuevos centros de la mujer, al menos 10 nuevos centros de la mujer. Tenemos los recursos para ello, y con el resto del presupuesto estamos evaluando reforzar las dotaciones en los centros de la mujer, porque es cierto que tenemos extensión territorial en los centros de mujer. Tenemos centros de la mujer prácticamente en todas las regiones, excepto en Ñuble, que es una región que se acaba de abrir. Vamos a tener un centro de la mujer en Ñuble. Pero enfrentamos un problema. Pero en San Carlos tenemos un centro de la mujer. Tenemos un centro de la mujer en San Carlos. Bueno, vamos, pero tenemos que reforzar. Lo que tenemos que hacer no solo es extendernos territorialmente, sino que cada vez que se abre un centro de la mujer, eso genera expectativas en las vecinas, y tenemos listas de espera muy importantes en los centros de la mujer, y hay que hacerse cargo de eso. Y nos parece que también con los recursos es importante aumentar la dotación, especialmente en los centros de la mujer que tienen más demanda y listas de espera más grandes. Y también en materia de atención integral, lo han mencionado acá las diputadas, recordarles que en la política Compromiso País que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, el segundo grupo vulnerable priorizado es el grupo de las mujeres víctimas de violencia sin ingresos propios, en los que estamos trabajando con el Ministerio, con representantes de la sociedad civil, con universidades, y estamos generando una política justamente de acogida, de acompañamiento y de reinicio de una vía libre de violencia, que eso pasa fundamentalmente no solo por su restauración como persona, después de haber sufrido, ¿verdad?, muchas veces durante años haber sido víctima de violencia, sino que también la posibilidad de que esa mujer sea económicamente autónoma. Sin autonomía económica, esa es una de las barreras principales por las cuales las mujeres no denuncian. La mayoría de las mujeres están en edad con niños chicos, tienen familia, y entonces y por eso se retractan también. Cerca del 50% de las denuncias tienen retractación expresa o no siguen yendo a las audiencias.
por miedo, pero también porque hay una dependencia económica y que nosotros tenemos que enfrentar, y lo tenemos que enfrentar con instrumentos muy claves. Respecto de los hombres, efectivamente tenemos los primeros centros de reeducación de los hombres, se instalaron a fines de la década anterior, 2007-2008, en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Había un programa que posteriormente en el primer gobierno del presidente Piñera se extendieron. No puedo responsablemente decirle el resultado exacto de eso. Necesitamos el trabajo académico. Es un trabajo muy oneroso. Nosotros estamos explorando posibilidades de que alguna universidad haga un estudio, porque es un estudio que requiere tiempo, requiere al menos 10 años desde que un hombre egresa de un centro de reeducación, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su comportamiento durante los siguientes 10 años? Como parte del aumento de recursos que la ley de presupuesto nos entregó, que el Congreso nos entregó este año, nosotros estamos evaluando la instalación de nuevos centros de reeducación, porque también tenemos listas de espera. Y en términos generales, los especialistas han evaluado, por lo menos en una primera instancia, la intervención a la que se someten los hombres que van a esos centros ha sido positiva. Tenemos listas de espera, necesitamos más, y eso por no entrar en los temas de las nuevas masculinidades, que son temas que tenemos que abordar, que nos encanta que también en la campaña que hicimos el año pasado nosotros incorporamos voces masculinas, porque nos parecía muy importante que los mismos hombres también, ¿verdad?, marcaran un precedente en esa materia. Casi todas las campañas han incorporado voces masculinas. Me quedan muchos temas en carpeta. Van a estar respondidos el lunes próximo, y sin perjuicio de lo que respondamos el lunes, Presidenta, también le vamos a hacer llegar un documento respecto de los femicidios, y nos parece muy importante que siempre estén comparados no solo en números, sino que también en tasas por regiones, y que también haya una exposición que a ustedes les permita hacer su propio análisis respecto de lo que nos ocurre como país. Muchas gracias. Gracias, ministra. Bueno, para cerrar el punto solo, como usted ha mencionado, nosotros hemos tenido ocasión también de no solo recibir las denuncias de diversos estamentos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como de las policías, en donde hemos recogido también de las propias fuentes, es decir, de los propios encargados de estas temáticas, sus observaciones. Y en general uno podría señalar que hay una debilidad muy grande aún. Y eso se traduce en cada estamento, digamos, donde nosotros podamos acudir. Valoramos, por ejemplo, que hoy día incluso el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, estén adoptando desde ellos mismos también medidas en ese sentido. Por tanto, reforzar lo que usted ha mencionado, y que nosotros también lo hemos dicho muchas veces. No pretendemos, y nadie podría hacerlo, de que un solo ministerio se encargara, en definitiva, de abordar estas temáticas. Y es ahí donde uno mira también, y aprovecho de pedirle, y tal vez que nos pudiera informar, qué está pasando en el resto de los ministerios con esta temática. ¿Qué cargos se hacen, digamos, el Ministerio de Economía, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, en estrechar la brecha de desigualdad? Porque si no nos coordinamos todos de igual forma y con el mismo compromiso, más allá que sea usted la ministra del Ministerio de la Mujer, creo que vamos a estar tal vez teniendo el diagnóstico que tienen algunas colegas acá, es decir, hablando de estas temáticas mucho tiempo, pero no generando desde también nuestros propios estamentos, digamos, esos cambios. Creo que eso es súper importante, y sería también valioso poder tener el lunes el diagnóstico en cómo abordan estas temáticas, más allá de que hoy día algunos han avanzado con protocolos, etcétera, pero en definitiva, qué medidas también adoptan para que esta brecha ojalá disminuya. Y bueno, y a propósito, ministra, en consideración a que usted el lunes probablemente no vaya a estar, yo quisiera proponerle a la comisión, no sé qué les parece, tal cual nosotros hemos recogido diagnóstico, creo que sería interesante desde nuestra comisión generar también una mesa contra el femicidio, en donde nosotros pudiéramos también abordar propuestas, pudiera estar incorporado el Ministerio de la Mujer, por cierto, los encargados que hemos tenido en el transcurso de todas estas comisiones, y generar un trabajo continuo, en especial en este tema.
Creo que lo que aquí se ha dicho es algo que hemos mencionado, lo hicimos en una sesión especial que se hizo en el Congreso, propusimos una serie de medidas muy en conjunto, proyectos de resolución desde todos los lados, y sería importante también poder generarlo. No sé qué les parece que pudiéramos trabajar esa idea y pudiéramos también desde la Comisión generar ese espacio. Yo por lo menos estoy disponible y si alguien más obviamente se quiere sumar lo pudiéramos hacer. Diputada. Cosa, Presidenta. Lo primero, ya que probablemente no esté la ministra en la sesión del lunes, sin embargo, todas estas cosas que se dijeron en el marco del plan contra la violencia, además, porque lo habíamos conversado la vez pasada, sería bueno que los pudiéramos tener como por escrito, no solamente la parte del diagnóstico, porque al principio preguntamos muchas cosas de diagnóstico, es decir, femicidios, tanto los oficiales como los que trabaja la red, casos de denuncia, que no denunciaron, etcétera, etcétera. Y sería bueno más incorporar las denuncias de aquellas que están cursadas, que no han derivado, no han terminado en femicidio, pero que son mujeres que están sufriendo violencia. Pero además todo el plan, la estrategia, los trabajos, lo que se está haciendo con las distintas instituciones, sería bueno obviamente conocerlo para poder ver cómo complementamos, apoyamos, etcétera. Y lo otro, Presidenta, es que a propósito de la propuesta de la ministra de ir a conversar con la Fiscalía de Los Lagos, es complejo porque ahí se erradicó el caso de Francisca Díaz, además, y que puso en bastante telejuicio los procedimientos ahí. Entonces yo recojo la idea de ir a una región, pero no sé si exactamente... No, eso lo definimos. Para que lo conversemos quizá en otra sesión, pero le demos una vuelta. Yo creo que a lo mejor sería mucho más provechoso convocar a algunos, en este caso, fiscales o jueces que han adoptado medidas innovadoras que vengan a la comisión. Y así hacemos tal vez si es que no hubiese tiempo. Y si no, tal vez también una buena idea sesionar en regiones siempre es bueno. Ministra, en razón de lo que se ha dicho, volver a reiterarle que si el lunes o la persona que venga a nombre del Ministerio o la subsecretaria en su caso, nos pudiera traer la información que hoy día se ha solicitado y que al mismo tiempo se diera... si me permiten, por favor, colegas, no hemos terminado, tener respuesta a todas las interrogantes que aquí se han planteado. O sea, creo que eso es sumamente importante y que pudiéramos tenerlo el lunes y que avancemos, ojalá, también en las propuestas que ojalá se recojan. Eso. Diputada Sabat, ¿había pedido usted la palabra? ¿No? Respecto a este punto, el que viene, porque el que viene es la discusión del proyecto. Sí, ahora viene el tiene que ver, Presidenta, con que si podemos, es que no llegué al principio, por eso pido disculpas, pero si podemos en alguna instancia, ya que está citando los lunes para exposiciones, escuchar a Vinca Jackson y a James Hamilton. Nosotros acabamos de tener una reunión con ellos respecto a abuso sexual infantil, pero los números... 95% son mujeres, entonces yo creo que respecto a violencia de género hay mucho que aprender de esa experiencia y de entender cómo nosotros como Estado podemos aplicar políticas públicas desde la educación, la prevención, la reparación, cómo estamos actuando hoy día como Estado chileno. Yo creo que tenemos mucho que hacer, entonces si podemos citarlos para escucharlos en una eventual audiencia. El lunes hay dos propuestas en razón de solicitud de audiencia. Bueno, lo primero es tratar este tema, que ya lo hemos mencionado, más en profundidad, pero además hay una solicitud de unas funcionarias de la PDI que también, a propósito del acoso y abuso sexual, quieren también estar. Pudiéramos emitir una invitación para ellos el día lunes, siempre y cuando pudiéramos disponer de más tiempo, desde las 12 hasta las 2 y no hasta la 1:30. No sé qué les parece. Hagamos el intento y si nos confirman, extendemos la sesión hasta las 2 y si no, sería hasta la 1:30, el próximo lunes, porque va a ser la última semana legislativa. Bueno, cerrado este punto, vamos a suspender un segundo para cambiar de tema y agradecer, por supuesto. Bueno, reanudamos la sesión de comisión. Les ruego a los asistentes que por favor
Reanudamos la sesión. Le pido a la ministra, si es que va a quedarse. La verdad es que estamos con bastante poco tiempo. Bueno, reanudamos, insisto, la sesión de comisión. Vamos a entonces comenzar la votación en particular del proyecto de ley, ¿cierto? Número boletín 11994-34, para establecer una cuota de género en las elecciones a gobernadores regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Antes de iniciar la discusión en particular de este proyecto, solicitarle a la ministra pudiéramos, ojalá, contar con la presencia permanente de usted en la discusión de este proyecto, hacer un llamado a presentar indicaciones, porque entiendo que hasta el día de hoy, que era el plazo, no había llegado ninguna del ministerio, y si las van a presentar, y obviamente pedirle de antemano la voluntad de ustedes y los buenos oficios para poder generar a lo mejor que este proyecto avance rápido y que tengamos la voluntad desde el Ejecutivo, insisto, para poder sacarlo. Para nosotros es muy importante, ministra, que tal cual lo ha hecho incluso el Colegio de Abogados hoy día, incorporando cuota de género, ¿cierto?, en las elecciones, nosotros pudiéramos tener también la posibilidad que tal cual lo hicimos en la elección parlamentaria pasada, generar instancias de participación mayor que hoy día a través de la ley han hecho posible que aumentemos desde tener cierto 15% de representación de mujeres parlamentarias al Congreso, subieron 23%, y creo que esa es una necesidad, una urgencia, y por supuesto es algo que nos han reclamado con total propiedad nuestras colegas, en este caso de los gobiernos regionales y obviamente a través de los gobiernos comunales. Así que en ese sentido también llamarla a la ministra a que ojalá nos apoye en este proyecto y sea como nosotras coayudante también en sacar esta legislación, ojalá antes de las futuras elecciones. Eso como preámbulo, y me ha pedido la palabra la diputada Jimena Ossandón. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero, pedirle a usted y en general a todos los miembros de esta comisión, si pudiéramos tener tiempo para poder, porque nosotros presentamos las indicaciones hasta hoy día en la mañana, algunas lo hicimos durante el día de ayer hasta último minuto, y es sorprendente la cantidad de indicaciones, lo largo que son, y me gustaría, al menos lo personal, no sé si todas las demás están de acuerdo, que tengamos un tiempo al menos para poder leer, estudiar y para poder comprender qué es lo que pretenden las distintas indicaciones. No sé si es posible aplazar para la próxima sesión o lo que sea. Yo sé que esto es un tema que nos interesa a todos, y justamente porque nos interesa a todos, me gustaría tener el tiempo de poder, y no estar que nos estemos mirando aquí que te parece a ti una cosa, sino que una cosa bien consensuada y bien estudiada. Muchas gracias, presidenta. Bueno, la verdad, diputada Ossandón, a todos nos llegó hoy día, incluso había un plazo para la recepción de las indicaciones, hay indicaciones en los dos artículos, digamos, de todas, y ha sido muy provechoso conocer que ha habido bastante motivación. Y no sé si hay alguna opinión respecto de esta propuesta que ha hecho la diputada Ossandón, y me gustaría también, incluso antes de eso, ya que está la ministra acá, escuchar de ella cuál es la opinión que le merece este proyecto, porque no habíamos tenido ocasión de que ella haya estado presente justamente desde que se empezó a ver este proyecto. Ahora, antes, cortito para que... Ya pues, ¿no? Diputada Vallejo, y para luego que adoptemos el acuerdo, presidenta. yo estoy de acuerdo con lo propuesto, solo si es que el próximo miércoles lo sacamos, porque si lo revisamos, pues yo no creo que tengamos tanto problema en despacharlo. Hasta total despacho, bien, acordado, y que la ministra pueda. Ya, hay otra propuesta ahí, diputada Maya Fernández. Yo me uno más por lo que decía la diputada, para poder leer bien las indicaciones, pero además porque quedan 10 minutos. Y tenemos otra sesión de bueno, entonces sí. Si me permite, ministra, antes de aquello, entonces tomamos el acuerdo que esto comenzaríamos la votación en particular hasta total despacho el próximo miércoles. Bueno,
Agradecemos entonces la propuesta y le ofrecemos la palabra en referencia a este proyecto a la ministra Isabel Pla. Bueno, muchas gracias, presidenta. Nosotros efectivamente como Ejecutivo vamos a acompañar la tramitación de este proyecto de ley. Vamos a acompañar toda la tramitación, en particular en la comisión y después cuando siga en sus siguientes trámites legislativos. Vamos a referirnos en términos muy sintéticos tanto al proyecto de ley como al objetivo que tenemos también como ministerio de impulsar la participación de fomentar la participación de las mujeres en política. Nosotros quiero recordarle que a mediados del año 2018 firmamos un convenio que está en plena ejecución con el Servicio Electoral y con el PNUD para implementar un sistema de aprendizaje para que los partidos políticos utilicen el 10% del financiamiento que existe por ley para los partidos políticos, que está destinado, ¿verdad? El 10% de ese financiamiento debe estar destinado al fomento de la participación de las mujeres en política. Y es un financiamiento que es susceptible de fiscalización, y nosotros en un análisis con el CERVEL y con el PNUD nos dimos cuenta que muchas veces se ocupa ese dinero no para efectivamente fomentar la participación, sobre todo generar, ¿verdad?, potencial liderazgos que pudieran convertirse en candidaturas, sino que muchas veces para cumplir con la ley que es gastarla antes del 31 de diciembre. De manera que está en plena ejecución, han habido ya varios encuentros, nos apoyamos en el PNUD porque era un organismo internacional que tenía experiencia en estas materias y que tenía positivas experiencias también en materia de formación en política. Eso para empezar. En segundo lugar, y respecto del proyecto de ley, de la moción de la diputada Hernando, el boletín 11994, nosotros compartimos en los siguientes sentidos lo que propone las ideas matrices del proyecto en los siguientes sentidos. Primero, la importancia que tenemos como país de impulsar la participación activa de las mujeres en cargos de elección popular. Estamos muy atrasados, nos está tomando más tiempo que las mujeres se incorporen, ¿verdad?, al Congreso Nacional y a otros estamentos colegiados que el tiempo que le tomó a nuestras antepasadas luchar por el voto femenino. Nos está tomando demasiado tiempo eso y como sociedad estamos atrasados, por tanto respaldamos la idea de poner sobre la mesa este tema. En segundo lugar, reconocer que necesitamos acciones positivas, que el solo paso del tiempo y de la evolución tal cual como están las cosas no va a permitir aumentar la participación de las mujeres en los organismos en los que está planteado el proyecto de ley. Y en tercer lugar, lo muy importante que es no solamente establecer una cuota mínima de uno de los dos géneros, ¿verdad?, o una cuota máxima, sino que también es importante que los partidos políticos ejecuten, de acuerdo a la ley de financiamiento de partidos políticos, todas las atribuciones que tienen para la formación de liderazgos, porque tenemos un ejercicio con ley de paridad, desde la promulgación del nuevo sistema electoral para elección de senadores y diputados, de Cámara de Diputados y de Senado, y en ese ejercicio nos hemos dado cuenta, los partidos se dieron cuenta, ¿verdad?, que no tenían personas que pudieran estar interesadas o que pudieran tener los liderazgos competitivos tanto en los distritos como en las regiones. Compartimos dos cosas. Por una parte, el establecimiento de una cuota o de paridad para las plantillas de candidatos para el cuerpo colegiado de los consejos municipales, nos parece muy pertinente en igualdad de condiciones como se establece para integrar la Cámara de Diputados, las candidaturas a la Cámara de Diputados o al Senado. Sin embargo, no compartimos, ¿verdad?, el establecimiento de cuotas para aquellas elecciones que son de nominación uninominal, como son, por ejemplo, candidatos a presidente de la República, alcaldes y gobernadores regionales, tal cual como lo ha planteado la experiencia internacional. Entendemos que también en la comisión lo expuso el especialista Javier Arce. Sí nos parece importante agregar un nuevo estamento a los que ya propone el proyecto de ley, que es el estamento de las consejeras regionales, que tiene un sistema, ¿verdad?, similar, por no decir casi idéntico, al sistema que elige Congreso Nacional. Entonces nos parece una medida muy pertinente, muy oportuna y muy saludada, como dicen algunas diputadas, para aquellos organismos colegiados, pero nos parece muy inconveniente y muy distinto a lo que establece la experiencia internacional
para aquellos cargos que son de elección uninominal y que tienen un sistema además muy distinto, porque nos parece que es muy central que el proyecto de ley, yo creo que de alguna manera el proyecto así lo plantea, por lo menos en sus fundamentos, sea un proyecto de ley que equilibre perfectamente no solo el derecho, sino la necesidad que tenemos de que las mujeres se incorporen muy activamente y en igualdad de condiciones que los hombres al mundo de la política activa, no solamente como militantes en los partidos, ese principio o esa aspiración, ese anhelo, con el anhelo de consolidar también una democracia con un sano nivel de competencia y con un sano nivel también de soberanía de los propios partidos políticos para determinar sus candidaturas. Transparencia, soberanía por una parte, pero también con transparencia. Eso muy a grandes rasgos ya en el transcurso de la tramitación del proyecto de ley en cada una de las indicaciones, cuando sí sea solicitado, Presidenta, vamos a estar como Ejecutivo para responder cuáles son nuestras posiciones, tanto si estamos respaldando algunas indicaciones como si nos parece que alguna indicación es objetable desde el punto de vista del objetivo que estamos persiguiendo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos, ministra, su intervención y bueno, esperamos, como digo, el otro miércoles que vamos a sesionar y vamos a despachar este proyecto, vamos a votarlo hasta total despacho, se pudiera sumar también, obviamente, el próximo miércoles. Bueno, yo antes de terminar quisiera solicitar a las colegas parlamentarias, dado que yo también soy coautora de este proyecto, pudiera incorporarme en la votación general que se hizo, sumarme porque yo estaba fuera del país la semana pasada, así que si hay unanimidad para eso, que se permita hacerlo. Gracias. Diputada Hernando. Diputada Pérez. Solo para acotar y hacer una consulta. Perdón. Y la diputada Joana Pérez, que estábamos las dos también fuera del país y se puede incorporar. Perfecto, ya. Perdón. Ya. Solo para hacer un comentario a propósito de lo que acaba de decir la ministra, porque yo he escuchado estos comentarios a propósito de los cargos uninominales. Sin embargo, uno podría entenderlo obvio en el caso del candidato presidente o presidenta, obvio también en los gobernadores regionales, como van a ser 16, es como más difícil el tema de la paridad, pero tratándose de 300 y tantas alcaldías, 346 alcaldías, a mí me parece que es mucho más lógico pensar que a nivel de alcaldesas y alcaldes uno pudiera pedir que los pactos políticos miraran el equilibrio al interior del país y perfectamente establecer una cuota. Eso como comentario general, porque la discusión la vamos a dar a propósito, por supuesto, de la próxima semana. Bueno, dado que se ha cumplido... ¿Usted ha pedido la palabra? Ay, perdón, ya. Entonces la diputada Vallejo y luego la diputada Yomas. Diputada Vallejo. No, sí, yo quisiera consultarle, Presidenta, a la ministra si va a haber disposición del Ejecutivo a prestar una indicación que... ¿No? No, recursos, sí, me dice que no inmediatamente. Bueno, es que lo que pasa es que esta discusión se dio en la ley de cuotas a las parlamentarias y el tema del incentivo económico, si no existe, va a dificultar mucho la posibilidad de que se dé cumplimiento por parte de los partidos a la presentación de candidatura femenina. Entonces, esto es un tema crucial y se rearchi que discutió en la tramitación del proyecto anterior, pero además en la implementación se dio cuenta de que, aunque poco, pero algo servía, algo funcionaba. Por supuesto, como incentivo. En el incentivo, eso, Presidenta. Perfecto. Diputada Yomas. Gael. Solo como para poder decirlo, o sea, si es que a lo mejor no son estos montos u otros, pero que puedan evaluarlo, que exista algún incentivo también de esas características. Sí, yo sumarme también, ministra, o sea, en reiterar en que en pedir no hay engaños. Yo creo que en esto la miramos a usted como una aliada, entonces creo que sería interesante que en conjunto pudiéramos hacer las gestiones ante los diversos ministerios y que pudiéramos avanzar, porque evidentemente un objetivo no se contrapone al otro, está la misma orientación que usted nos ha señalado, pero eso también requiere de recursos y en eso creo que tiene que haber ojalá la voluntad, así que si pudiéramos sumarla sería mucho mejor. Bueno, sin más que tratar y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.